Con el periodista Omar Ceballos Velarde. Omar escribió un interesantísimo libro que habla del Hemingway desconocido. Te saludo cordialmente. ¿Cómo estás, Omar? Un placer, Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación para hablar sobre este gran escritor norteamericano. Sí. Oye, partamos por ti. Cuéntame un poquito de ti. ¿Cómo es tu relación con la escritura, con la literatura? Bueno, en realidad nace desde cuando yo era muy pequeño por mi padre, que era un pintor arequipeño. Yo soy de nacimiento arequipeño también. Tenía una biblioteca más o menos nutrida y ahí había algunos libros, no solamente de Hemingway, mi padre también era un admirador, sino libros en general, ¿no? Los grandes escritores contemporáneos y también los clásicos, ¿no? Entonces, desde muy chico estuve vinculado a la literatura, estaba fascinado por libros de Julio Verne, ¿no? Las aventuras de Tom Sawyer, en fin, Bueno. La isla misteriosa, en fin, claro, digamos que he bebido de esas fuentes de la literatura y siempre me quedó ya mi vínculo con las letras, en realidad. Aunque inicialmente yo no iba a ser un periodista, yo estaba estudiando biología. Ya me interesaba mucho la biología marina y eso era lo que inicialmente como inclinación tuve. Pero luego ya de algunos viajes recalé en Lima y allí conocí el periodismo de primera mano, en una redacción de un periódico donde entré a trabajar como caricaturista político. Y ahí es donde descubro mi pasión por el periodismo, ¿no? Empiezo a estudiar la carrera de periodismo y así es como empiezo a desarrollarla en varios medios aquí en Lima. En Lima. Entremos al libro. ¿Cómo nace la idea de este libro, Omar? Bueno, en realidad lo cuento ahí mismo en el libro, como seguro lo has leído. Yo desde muy chiquito vi en casa un pequeño libro que me llamó mucho la atención, pero sobre todo por la portada, porque aparecía una ilustración de Hemingway con una cabeza de un pudú y su rifle de caza al costado, ¿no? Esa imagen a mí se me quedó grabada, pero nunca imaginé que muchos años más tarde me iba a vincular tan cercanamente a la vida de Hemingway, ¿no? Y es porque descubrí, muchos años más tarde, por supuesto, que Hemingway había estado en el Perú. Y curioso porque en las biografías oficiales del escritor no mencionan ese pasaje, esos 36 días que él estuvo pescando en el norte de nuestro país. 36 días, quizá sí. porque no hubo 36 días, en efecto. No, quizás porque no había muchas referencias en aquella época. Hay que recordar que en esos tiempos, años 56, pues no había internet ni nada de eso y probablemente él desapareció de los Estados Unidos por un mes y algo más y nadie más supo del tema, ¿no? Lo cierto es que él viene al Perú a pescar un merlín para las escenas de la película El Viejo y el Mar que se está filmando por la Warner Bros. Sí, ¿no? me cuenta un poquito, es un tipo de pez, ¿sí? El merlín negro. Exactamente, Negro. es un pez espada gigantesco, ¿no? Que en aquellos años el norte del Perú era el paraíso de la pesca de altura, tanto así que unos grandes pescadores norteamericanos vienen al Perú y fundan un club muy exclusivo de pesca de altura, ¿no? Que se llamó el Fishing Club de Cabo Blanco. Cabo Blanco es la zona del norte del Perú en Tumbes, casi a la frontera con Ecuador. ¿No? Exactamente, porque en ese momento las condiciones del mar, antes del fenómeno del Niño, y la corriente de Humboldt hizo que esta zona era pues un lugar de pesca exclusiva de grandes ejemplares de gran tamaño. Dicho sea de paso, el récord de pesca de altura está en Perú, en Cabo Blanco, del pesca de mayor tamaño que se ha podido pescar en el mundo, ¿no? Hay una réplica incluso en el Museo de Smithsonian en los Estados Unidos. Entonces, este club, que era muy exclusivo, estaba formado por 20 pescadores, todos norteamericanos, y es curioso porque en ese momento había una empresa petrolera en el Perú, capitales norteamericanos, que se llamaba International Petroleum Company, que explotaba el petróleo en esa zona del norte del Perú, cerca de la costa. Y entonces ellos, quizás con las facilidades que había en aquellos momentos por aquellos gobiernos, permitieron que se fundara este club muy exclusivo, del cual solamente un peruano era miembro, que era además un banquero, Pardo Jeren, que era un millonario peruano, dueño de varios bancos, y él era uno de los presidentes de ese club. Y quizás por eso y esos vínculos con el mundo de la pesca, porque como sabemos Hemingway era un aficionado, un gran pescador, se logra vincular y le dicen que tiene que venir al Perú a pescar si quería encontrar un
espécimen del tamaño que él quería para la filmación de la película. Eso, él no quería que... Claro, era algo necesario para la filmación, además Sí. de ejercer la pesca que tanto le gustaba, ¿sí? Claro, porque además los cineastas le habían planteado hacer, si no era posible filmar en vivo una pesca de un ejemplar de ese tamaño, como estaba en la novela que había escrito El Viejo y el Mar, entonces querían hacer digamos que un pez de utilería, ¿no? Pero Hemingway no quiso porque eso se iba a ver como falso, y dado que él era un pescador eximio, entonces dijo, no, vamos a pescar. Y en efecto, vinieron una serie con todos los equipos de la Warner Bros. A filmar las escenas. Él logra pescar 4 ejemplares durante el tiempo que se permaneció en el norte del Perú, que sirvieron para las escenas de la película. Hay que decir también que fue una película que a él no le gustó mucho, ¿no? El protagonista fue Spencer Tracy. Sí, que no le gustó mucho, ¿no? De hecho, no fue una buena película. Se puede ver, está disponible, ¿no? Lo defines como Hemingway era sin duda el ícono del hombre fuerte, cazador, pescador, boxeador, corresponsal de guerra, mujeriego y escritor. Y su vida estaba llena de historias increíbles. ¿Qué recuerdos deja? Ya hemos hecho como un análisis de los aspectos generales, pero ¿qué recuerdos deja esta visita de Ernest Hemingway en este sector del Perú, en el norte? Curiosamente muy pocos, Guillermo, porque si bien ha servido como marketing, digamos, para vender como destino turístico, nunca llegó a hacerlo del todo, ¿no? Porque no hubo los recursos, porque quizá las autoridades no se fijaron en la importancia de la visita de un escritor de ese tamaño al Perú, digamos, que permaneció durante ese tiempo. Entonces, digamos que ha quedado perdido en la anécdota, ¿no? Tanto así que cuando yo publiqué el libro, muchos no sabían que Hemingway estuvo en el Perú, y más se sorprendieron, ¿no? O sea, de paso, mi editor de Penguin Random House también desconocía esa etapa, porque no se había difundido mucho, ¿no? Entonces, quizá los gobiernos, las autoridades debieron explotar de mejor manera como un destino turístico la visita a esta zona, que está un poco olvidada porque es una caleta de pescadores, el club ya desapareció. Tú cuentas que hay tres importantes periodistas de 3 importantes medios escritos del Perú que lo van a esperar, qué sé yo, y en algún momento comentas que resulta ser un tipo carismático y sencillo, considerando que ya venía con un par de premios importantes. Sí, eso fue algo que llamó también mucho la atención. De hecho, de paso hay que decir que si bien Ernest Hemingway se construyó un personaje, porque por supuesto tenía un ego muy desarrollado y era más un tipo alto, grande, era como se imponía, presumido, ¿no? En cierta forma, ¿no? Siempre estaba hablando de la guerra, sus heridas de guerra. Sin duda alguna, y probablemente contó muchas historias que no eran ciertas. Hay mucho de eso en su vida, pero el tiempo en el que él vive en Cuba, y es una cosa que uno puede comprobar si uno va a La Habana y logra hablar con mucha gente que estuvo en su entorno, él se desempeñaba como un cubano más, en realidad, porque uno podía acceder a su casa, él salía. Además que la Finca Vigía está en un lugar que está rodeada por prácticamente una zona muy pobre, muy humilde, digamos. Entonces los chicos de la calle se entraban al jardín, él salía a jugar con ellos. Vivía una vida, digamos, de anonimato, quizá, de la fama que después, cuando él salía a los Estados Unidos o a Europa, llevaba tras de sí, ¿no? Entonces, cuando viene al Perú, viene prácticamente casi en secreto, aun cuando se difundió en los medios locales, él venía al Perú, y por eso es que esos 3 periodistas van a su encuentro. Y a pesar de que había algunas dificultades para poder estar con él, porque él venía exclusivamente a pescar para la película y no quería mayor interrupción, sí se comportó como una persona muy sencilla, de mucha cercanía, ¿no? Digamos que permitió que los periodistas lo abordaran, conversar con él, aunque con ciertas restricciones, pero sí, en efecto, muy sencillo. Es algo que me llamó la atención. En ningún caso, el lugar se llama Cabo Blanco, ¿sí? Cabo Blanco. Se mantiene en Cabo Blanco los 36 días, no visita otros lugares, ¿no? A Lima no, ni por si acaso, no fue. No, porque además este avión que aterriza en un aeropuerto pequeño que había dentro de las instalaciones de la International Petroleum Company, que se llama el aeropuerto del Pato, que además tenía
militares norteamericanos allí. Es decir, en esa época, fíjate, es decir, los gobiernos eran bastante laxos, ¿no? Permitían que los Estados Unidos pudieran manejar, ponerse donde les dé la gana, bueno, como suelen hacer siempre, ¿no? Pero ahí tenían incluso militares norteamericanos que custodiaban las instalaciones de la petrolera y tenían su propio aeropuerto. Y es ahí donde aterriza el avión, y él de ahí a Cabo Blanco eran 40 minutos en auto. Entonces, digamos que estaba cerca, y él no viene a Lima, solo va ahí, se queda los 36 días y luego se va. Comentas que por primera vez visita un país de Sudamérica. ¿Después visitó algún país de Sudamérica? Que se sepa, no. El único país al que visitó fue Perú, por este tema de la pesca de altura. Porque eso fue el 56. ¿Y cuándo fallece? El 61, o sea, 5 años después. En el 61 muere, en efecto. Sí. Claro. Me gustaría, porque entiendo que eres un lector de Hemingway, ¿sí? Sí. ¿Cuál es tu interpretación del final de la vida de Ernest Hemingway? Mira, se ha dicho y se ha escrito mucho en torno a la forma como él se mueve, se suicida, ¿no? Se dispara en la cabeza. Y se han tejido también historias que no son ciertas. Creo que él llega a ese punto, a tomar esa decisión tan extrema, porque sintió que ya no podía hacer lo que le gustaba, que es escribir, ¿no? No hay duda que él tiene graves problemas con su cerebro, porque le aplicaron electroshocks. Era por supuesto un alcohólico, ¿no? Y por supuesto su vida desordenada puede haberlo llevado a una situación como esa. Y en aquellos tiempos pues estaba muy desarrollada la psiquiatría, entonces un poco como que pensaron que la mejor manera era someterlo a estas sesiones de electroshock que le afectaron severamente el cerebro, su capacidad de pensar. Imagínate además un escritor de ese nivel y ya no pueda escribir. Es un poco lo que le pasó a Gabriel García Márquez, ¿no? Que ahora ya conocemos, gracias a las memorias que ha escrito su hijo, de que ya Gabo ya ni siquiera recordaba situaciones de su propia existencia. Entonces, imagínate que a él de haberle pasado una situación como aquella y verse en esta frustración de ya no ser el Hemingway que él mismo se construyó, creo que lo llevó a acabar con su vida, porque ya no entendía que ya no podía más, porque además sufría de estas síndromes de persecución, pensaba que lo querían matar. Hay algo de cierto que la CIA lo perseguía porque consideraba que era comunista, por haber vivido tantos años en Cuba. Hay algo de eso también. Probablemente todo ese entorno, en ese panorama, él llega y toma la decisión de dispararse, porque ya no podía escribir más. ¿Es cierto que en algún momento se ponía bata de boxeador y escribía como si fuera a punto de entrar a pelear, digamos? ¿O es una no creo, he escuchado esa anécdota en realidad, porque se han escrito mucho también sobre él, ¿no? Sobre estas cosas, que es comportamiento, en realidad. Pero hay que decir, y eso sí se puede corroborar, porque yo pude conversar con la exdirectora del Museo Hemingway, que es esta cubana, una especialista, quizá la mujer que más sabe sobre Hemingway en el mundo, es Gladys Rodríguez. Tuve la oportunidad de entrevistarla largamente 2 veces en La Habana, y ella me contó por los testimonios que hay, lo disciplinado que era Ernest Hemingway para escribir. Él se levantaba muy temprano en la mañana, escribía, digamos, con una disciplina militar hasta el mediodía, pero incluso hasta contaba las palabras que escribía cada día, tomaba un control, hay registro de eso, hay un cuaderno que llevaba control de las palabras que escribía cada vez que se ponía a escribir. Escribía de pie porque tenía muchas heridas de las esquirlas que durante la guerra civil, que recibió, en fin, los accidentes de aviación que tuvo 2 accidentes de aviación. Entonces escribía de pie y llevaba un registro minucioso de la cantidad de palabras que escribía diariamente. Era además muy obsesionado con las palabras, con la construcción de las oraciones, incluso rehacía muchos. He visto yo muchos borradores en su casa en Finca Vigilia, y entonces uno puede darse cuenta que sí era un escritor muy comprometido con su trabajo. Entonces yo no creo que él se tomara tan en broma escribir, ¿no? No creo que se disfrazara para escribir, en realidad, ¿no? Entiendo que fue muy generoso cuando recibe el premio en dinero del Nobel, que lo repartió, lo entregó. Sí, en realidad, porque además él dona la medalla, la dona. Sí, lo repartió entre alguna gente, incluso gente amiga y gente que necesitaba de dinero en La Habana, que eran amigos de él.
y donó incluso la medalla a una iglesia que está ahí cerca. Y entregó dinero también, ¿sí? A gente. Y dinero también, en efecto. Fue muy generoso, eso sí es verdad, eso es realmente cierto, he podido corroborarlo. Y porque además creo que una de las crónicas que también está en mi libro es que él, digamos, financió de alguna manera el funeral de esta mujer con la que tuvo un romance poco conocido, ¿no? En Cuba. Y que, bueno, pudo digamos, pagar su funeral y que además se mantuviera, digamos, unas flores en su tumba durante el tiempo que él estuvo vivo, ¿no? ¿Esa es tu tercera historia, la de la amante cubana? La amante cubana, sí, es la tercera historia, en efecto. Sí, además que hay otro acto de generosidad, según la información que yo manejo, que es que en el momento que entregan el Nobel, él dice, este premio Nobel debiese haber sido, y nombra a otro escritora, tenía entendido yo. Mira que no tenía ese dato, no lo había leído. Y lo otro que te quería comentar, que también aparece, que tenía una forma bien particular, porque era de beber whisky, tenía una forma, le gustaba que él bebía whisky y agua, pero lo hacía de una forma especial. ¿Me contáis un poquito de eso? Sí, bueno, eso lo cuenta el barman del Chick Club, ¿no? Donde él estuvo esos días. Él decía que le había llamado la forma como vivía, ¿no? Porque él prácticamente se bebía una botella cada 2 días, ¿no? Chuta. Y tomaba el whisky puro con hielo y el agua la tomaba después porque él decía que se debía mezclar en el estómago y no en el vaso. Claro, Mr. Hemingway. Oye, Omar Ceballos, autor del libro Hemingway Desconocido, ¿te gustaría agregar algo, Omar, de este primer capítulo que escribiste, que es la visita de Hemingway al norte de Lima, a Perú? Sí, mira, quizá quiera contarte un detalle más adicional que no esté en el libro, y es que cuando yo ya estábamos con la editorial cerrando el libro, ya diseñando la portada, la foto de la portada tiene una anécdota. Esa foto la encontré buscando en internet a ver qué había, si había una referencia a dónde podíamos comprar una imagen de Hemingway que no sea muy habitual, ¿no? De que ya se han difundido tantas fotografías de él. Y encontré un blog de un periodista alemán, Wolfgang Stock, que las publicaba en su blog, ¿no? Entonces esas fotografías yo no las había visto, y además eran fotografías en Cabo Blanco, ¿no? Cosa bien rara, porque las pocas fotografías que se habían difundido de él en el norte del Perú eran las que se tomaron por estos periodistas, estos 3 periódicos que viajaron al pie del avión, digamos. Claro, pero después no había más, y entonces encontré 2 fotografías que me llamaron la atención y que yo no las conocía. Lo contacté al periodista, le mandé un correo. Recuerdo que incluso le escribí en inglés porque su blog está en alemán. Yo no hablo alemán, pero le mandé un correo en inglés y él me respondió en español. Y me dijo, Omar, yo conozco tu crónica, porque mi crónica sobre Hemingway en el Perú yo la publico primero en la revista Gato Pardo, antes de publicarla en el libro. Entonces, él había leído eso porque él también había sido un escritor que estaba detrás de las huellas de Hemingway. De hecho, ha escrito un libro también de Hemingway en el Perú, después que yo publiqué el mío. Y él me obsequia esa foto para la portada de mi libro, y me cuenta que esa foto la había tomado una periodista, fotógrafa alemana, Modeste von Unruh, que también vivió en el Perú. Y esta mujer, que publicaba en la revista Stern en Alemania, hizo un raíz desde Los Ángeles iba a ir hasta Tierra del Fuego en un Volkswagen, y iba a contar su crónica, en la revista Stern, con fotografías de su viaje. Pero el Volkswagen que partió de Los Ángeles se descompone en el Perú y se echa a perder y no puede más, y se queda en Lima. Se casa con un alemán que había venido al Perú, y ella, cuando se entera que Hemingway venía a Lima, venía al Perú, al norte, toma un avión y se va a verlo, y le hace estas fotografías. Sí, hay esta fotógrafa que yo no conocía y que en realidad descubrí. Como ves, Hemingway me persigue. Qué buena, qué buena. Oye, y después viene, que espero que en futuros contactos podamos hacer pequeñas conversaciones. La primera es Hemingway en Perú, que hemos hablado. Después viene El fantasma de Hemingway, La amante cubana, y la última, la número 4, es La pasión imposible, de un interesante libro. Sí. Omar, para cerrar, ¿te gustaría agregar algo? No, bueno, agradecerte, Guillermo, por el contacto. De verdad me alegra muchísimo que este libro haya podido llegar hasta Chile, que es un país al que además yo quiero muchísimo.
lo he visitado varias veces, tengo amigos muy queridos allí. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación. Un gran abrazo, que estés muy bien. Igual para ti, un gran abrazo. Que estés muy bien, cuídate mucho, viva Perú. Igual, y viva Chile también.